¿Alguna vez has sentido que tu vida está estancada, que por más que intentas avanzar, algo te detiene? ¿Te has preguntado por qué parece que el propósito de Dios tarda en manifestarse en tu vida? Escucha bien, esto no es una casualidad. Dios ya ha preparado un camino para ti, pero hay cosas que necesitas hacer para entrar en su propósito. Muchos creyentes pasan años esperando señales, cuando en realidad Dios ya está guiando sus pasos. No puedes quedarte sentado esperando que las cosas cambien por sí solas. Hoy es el día de despertar espiritualmente y tomar acción. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron llamadas por Dios, pero tuvieron que tomar decisiones clave para ver su gloria. Moisés tuvo que dejar Egipto, Abraham tuvo que salir de su tierra, Pedro tuvo que soltar las redes. Dios está llamando a sus elegidos, pero solo aquellos que están dispuestos a obedecer sin dudar verán su propósito cumplirse. ¿Eres uno de ellos? En este video vamos a revelar las 7 cosas que Dios quiere que hagas para alinearte con su voluntad. Si sientes que este mensaje es para ti, quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy puede transformar completamente tu caminar espiritual. Antes de empezar, quiero saber, ¿qué es lo que sientes que más te ha detenido en tu vida espiritual? Déjamelo en los comentarios, porque este es un espacio para crecer juntos en la fe. Y si crees en el poder de la palabra de Dios, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún mensaje que pueda fortalecer tu vida. Ahora sí, prepárate, porque vamos a descubrir las claves para que Dios guíe tu vida hacia su propósito. La vida moderna está llena de distracciones, responsabilidades y preocupaciones que poco a poco pueden alejarnos de la presencia de Dios. Sin darnos cuenta, nos sumergimos en un ritmo acelerado donde la fe se vuelve algo secundario. Pero Dios nunca se aleja, somos nosotros quienes nos desconectamos de Él. Volver a Dios no es un acto instantáneo, sino una decisión diaria de priorizarlo por encima de todo. La Biblia nos muestra ejemplos claros de hombres que encontraron su propósito solo después de reconectar con Dios. Moisés tuvo que dejar el palacio de Egipto y pasar años en el desierto antes de encontrarse con Dios en la zarza ardiente. Éxodo 3:1-4. Abraham obedeció sin saber a dónde iba, pero su confianza en Dios lo convirtió en el padre de muchas naciones. Génesis 12:1-4. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar lo que te aleja de Dios para reencontrarte con Él? Reconectar con Dios implica reconstruir el altar de la oración. Si tu relación con Dios se ha enfriado, la clave está en volver a hablar con Él constantemente. La oración no debe ser un acto ocasional ni una petición desesperada en momentos de crisis, sino un diálogo continuo con el Padre. Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, dedicaba noches enteras a la oración. Lucas 6:12, mostrando que una vida conectada con Dios requiere tiempo y dedicación. Un consejo práctico es apartar un momento específico del día para orar, sin distracciones, y ser intencional en la búsqueda de su presencia. Dios anhela hablar contigo, pero Él espera que des el primer paso para volver a Él. La fe juega un papel esencial en este proceso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Reconectar con Dios no se trata solo de emociones, sino de confiar en su palabra, aun cuando las circunstancias sean adversas. Job, en medio de su sufrimiento, no perdió su fe, y por ello Dios restauró su vida en gran manera. Job 42:10. Si sientes que tu vida ha estado vacía o que has perdido el rumbo, vuelve a Dios con fe. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos, Dios siempre tiene los brazos abiertos para recibirte. Otra forma poderosa de fortalecer la conexión con Dios es a través de la lectura de la Biblia. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pies y luz en nuestro camino.
Salmo 119, 105. Muchos creyentes sienten que Dios está en silencio, cuando en realidad es su palabra la que no ha sido buscada. Un hábito fundamental es leer la Biblia diariamente, meditar en sus enseñanzas y aplicarlas en la vida cotidiana. Un método eficaz es empezar con los evangelios, observando cómo Jesús actuaba y respondía en cada situación. Su ejemplo es la guía perfecta para nuestra relación con Dios. Si realmente quieres reconectar con Dios, debes estar dispuesto a obedecer lo que Él te revele. Muchas personas oran, leen la Biblia pero no toman acción. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. Dios puede estar llamándote a dejar hábitos, relaciones o situaciones que te alejan de Él, pero sin obediencia, el proceso de reconexión se vuelve superficial. Si sientes que Dios te está hablando hoy, no lo ignores. Da el primer paso, busca su presencia con todo tu corazón y verás cómo su propósito comienza a manifestarse en tu vida. El pasado es como una cadena invisible que muchas veces nos impide avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Muchos cristianos viven atrapados en recuerdos dolorosos, errores cometidos o situaciones que dejaron cicatrices en el alma. Sin embargo, Dios no nos llama a vivir en el pasado, sino a caminar hacia adelante con la mirada puesta en Él. El pueblo de Israel es un claro ejemplo de cómo la mentalidad antigua puede frenar el avance. A pesar de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, muchos nunca dejaron de pensar como esclavos. Se quejaban, dudaban y anhelaban volver a lo que Dios ya había dejado atrás. Éxodo 16:3. Si Dios ha cerrado una puerta en tu vida, es porque tiene algo mejor adelante. Pero para recibirlo, debes soltar lo que quedó atrás. Uno de los mayores obstáculos para dejar el pasado es la falta de perdón, ya sea hacia los demás o hacia uno mismo. Muchas personas se aferran a heridas y rencores, sin darse cuenta de que el resentimiento solo les da poder a las experiencias negativas. Jesús fue el mayor ejemplo de perdón cuando, en la cruz, pidió al Padre que perdonara a quienes lo crucificaban. Lucas 23:34. Si Jesús, siendo perfecto, perdonó a quienes le hicieron daño, ¿qué nos impide hacer lo mismo? Perdonar no significa justificar el mal que nos hicieron, sino liberarnos de la carga que nos impide avanzar. La falta de perdón es una prisión del alma y Dios quiere verte libre para caminar en su propósito. Otra trampa del pasado es la culpa. El enemigo intenta recordarnos constantemente nuestros errores para que dudemos del amor de Dios. Pero la Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. No hay pecado tan grande que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Cuando Dios nos perdona, Él no nos condena ni nos recuerda nuestras fallas. Si Dios ya te perdonó, ¿por qué sigues castigándote por algo que Él ya olvidó? Camina con la certeza de que eres una nueva criatura en Cristo. 1 Corintios 5:17. Para soltar el pasado, es necesario renovar la mente con la verdad de Dios. El enemigo intentará traer pensamientos de fracaso, indignidad y derrota, pero la palabra de Dios declara que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Romanos 8:37. Es importante llenar nuestra mente con promesas bíblicas y declarar en fe lo que Dios dice sobre nosotros. En lugar de recordar los fracasos, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. En vez de enfocarte en las heridas del pasado, enfócate en las sanidades que Dios te ha dado. La dirección de tu vida está determinada por aquello en lo que decides meditar cada día. No puedes recibir lo nuevo de Dios si sigues sosteniendo lo viejo. La fe implica soltar lo que fue para abrazar lo que viene.
Abraham tuvo que dejar su tierra y su familia para recibir la promesa. Génesis 12:1. Lot y su familia fueron advertidos de no mirar atrás cuando salieron de Sodoma, pero la esposa de Lot desobedeció y quedó convertida en estatua de sal. Génesis 19:26. ¿Cuántos milagros has perdido por seguir mirando atrás? Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, pero necesita que sueltes lo viejo. Decide hoy dejar el pasado en las manos de Dios y avanzar con confianza en su propósito. El perdón es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para vivir en libertad, pero muchas veces es lo más difícil de practicar. Retener el rencor es como cargar una maleta pesada que nos agota espiritualmente. Jesús nos enseñó que el perdón no es opcional, sino un mandato. Cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar, Jesús respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18:22. Esto significa que el perdón debe ser un estilo de vida. No perdonamos porque la otra persona lo merece, sino porque Dios nos ha perdonado primero. Aferrarnos a la amargura solo nos ata al dolor, mientras que el perdón nos libera y nos acerca a Dios. Sanar el corazón empieza con la decisión de soltar el dolor. Muchas personas creen que necesitan sentirse listos para perdonar, pero la verdad es que el perdón es una decisión antes que una emoción. Si esperas sentir que es el momento adecuado, probablemente nunca lo harás. Dios nos llama a actuar. En fe, Jesús, cuando fue clavado en la cruz, no esperó que sus verdugos pidieran perdón. Él decidió perdonarlos en medio del sufrimiento. Lucas 23:34. Lo mismo sucede con nosotros. Si esperamos que la otra persona lo merezca, seguiremos atados al pasado. Perdonar no significa ignorar el daño, sino entregarlo a Dios y dejar que Él sane nuestras heridas. Sin embargo, a veces la persona que más necesitamos perdonar somos nosotros mismos. Muchos cargan culpa y remordimiento por errores del pasado, sin darse cuenta de que Dios ya los ha perdonado. El enemigo usa la culpa para hacernos sentir indignos del amor de Dios. Pero la Biblia es clara. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Si Dios ya ha quitado la condena, ¿por qué seguimos castigándonos? El perdón propio es esencial para caminar en libertad. No importa cuán grande haya sido tu error, la gracia de Dios es mayor. La falta de perdón también puede convertirse en una barrera en nuestra relación con Dios. Jesús dijo que, si no perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará. Mateo 6:15. Esto no significa que Dios deje de amarnos, sino que la falta de perdón endurece nuestro corazón y nos impide recibir sus bendiciones. Un corazón herido es como un terreno seco donde la semilla de la fe no puede crecer. Pero cuando decidimos perdonar, abrimos el camino para que Dios sane nuestras heridas y restaure nuestra vida. Perdonar no siempre es fácil, pero Dios nos da la fuerza para hacerlo. Si sientes que es imposible perdonar a alguien, pídele a Dios que te ayude. La oración es una herramienta poderosa para liberar el corazón de toda amargura. Empieza orando por la persona que te lastimó, aunque al principio sea difícil. Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos, Mateo 5:44, no porque ellos lo merezcan, sino porque nuestro corazón necesita ser sanado. Cuando decides perdonar, permites que la paz de Dios llene tu vida, y esa paz no tiene precio. La obediencia es una prueba de fe y confianza en Dios. Muchos creyentes oran pidiendo dirección, pero cuando Dios responde, tardan en actuar o buscan excusas para posponer lo que Él les ha pedido. Sin embargo, la Biblia es clara. La obediencia retrasada es desobediencia.
Abraham fue llamado por Dios a salir de su tierra sin conocer el destino, y sin dudar obedeció inmediatamente. Génesis 12:1-4. Si Abraham hubiese demorado su respuesta, habría recibido la promesa. Dios busca personas que respondan sin demora, porque cada instrucción divina tiene un propósito y un tiempo determinado. Cuando Dios habla, no es para que lo pensemos demasiado, sino para que actuemos en fe. Uno de los mayores errores que impiden la obediencia es el temor. Muchas veces Dios nos llama a hacer algo que parece difícil, pero la fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. Moisés, cuando fue llamado para liberar a Israel, intentó postergar la misión con excusas, diciendo que no era elocuente. Éxodo 4:10. Sin embargo, Dios no busca habilidades, sino disponibilidad. Cuando obedecemos, Él se encarga de suplir nuestras debilidades. Si Dios te ha estado llamando a hacer algo, no permitas que el miedo te paralice. Su gracia es suficiente para equiparte y capacitarte en lo que Él te ha encomendado. Otro obstáculo que retrasa la obediencia es la comodidad. Muchas personas saben lo que Dios les ha pedido, pero no quieren salir de su zona de confort. Jesús llamó a muchos a seguirlo, pero algunos pidieron tiempo para resolver asuntos personales antes de obedecer. Lucas 9:59-62. La comodidad y las distracciones de la vida pueden hacer que posterguemos el propósito de Dios, pero cuando priorizamos su voluntad, Él se encarga de nuestras necesidades. La obediencia no siempre es fácil, pero es la clave para vivir en el propósito divino. Si sientes que Dios te ha estado guiando a algo, pero sigues posponiéndolo, es momento de dar el paso y confiar en su dirección. La obediencia no solo impacta nuestra vida, sino también la de otros. Jonás intentó huir del llamado de Dios, pero su desobediencia afectó a quienes estaban con él en la tormenta. Jonás 1:4-12. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando retrasamos lo que Dios nos ha pedido, podemos estar impidiendo bendiciones no solo para nosotros, sino para aquellos a nuestro alrededor. Sin embargo, cuando finalmente obedecemos, Dios restaura y multiplica sus bendiciones. Si has estado postergando algo que Dios te ha pedido, recuerda que aún estás a tiempo de corregir tu rumbo. No permitas que la procrastinación te aleje del propósito divino. Dios honra a quienes obedecen sin demora. Cada vez que en la Biblia vemos a alguien obedecer de inmediato, hay una recompensa. Pedro dejó todo para seguir a Jesús y recibió el llamado de ser pescador de hombres. Mateo 4:19-20. Los discípulos que obedecieron vieron milagros extraordinarios. Dios sigue actuando de la misma manera hoy. La pregunta es, ¿estás listo para obedecer sin postergar? No pongas excusas, no esperes el momento perfecto, porque la fe se demuestra en la acción. Dios tiene grandes planes para ti, pero requiere una respuesta inmediata. La oración no debe ser un recurso de emergencia al que acudimos solo cuando estamos en problemas. Es el oxígeno del alma, el canal directo de comunicación con Dios. Sin una vida de oración constante, nuestra relación con Él se debilita. Jesús mismo, aun siendo el Hijo de Dios, oraba constantemente. En los momentos más decisivos de su ministerio, lo vemos apartado en oración. Antes de elegir a sus discípulos, Lucas 6:12, antes de enfrentar la cruz en Getsemaní, Mateo 26:39, e incluso cuando estaba rodeado de multitudes, buscando momentos a solas con el Padre, Marcos 1:35. Si Jesús dependía de la oración, ¿cuánto más nosotros? Uno de los mayores obstáculos para fortalecer la vida de oración es la falta de disciplina. Muchas personas desean orar más, pero terminan postergándolo por falta de hábito. La clave está en hacer de la oración una prioridad.
no una opción. Daniel oraba 3 veces al día sin importar las circunstancias. Daniel 6:10. No permitía que las distracciones del mundo lo alejaran de su conexión con Dios. Un consejo práctico es establecer un tiempo fijo para orar cada día. Puede ser por la mañana antes de empezar el día, al mediodía o antes de dormir. Lo importante es ser constantes y crear un ambiente propicio para la oración, lejos de distracciones. La oración también debe ir más allá de simples peticiones. Muchas veces nos acercamos a Dios solo para pedir, pero la oración es un diálogo, no una lista de deseos. Jesús nos enseñó a orar con gratitud y adoración antes de presentar nuestras necesidades. Mateo 6, 9, 13. Una forma efectiva de fortalecer la vida de oración es seguir el modelo del Padre Nuestro. Empezar alabando a Dios, agradecer por lo que Él ha hecho, confesar pecados y luego presentar peticiones. Cuando oramos de esta manera, nuestra comunión con Dios se profundiza y nuestra fe crece. Otro factor esencial es la persistencia. Muchos dejan de orar cuando no ven respuestas inmediatas, pero Jesús enseñó que debemos insistir en la oración, como la viuda que no dejó de pedir justicia hasta recibirla. Lucas 18, 1, 8. A veces Dios responde de inmediato, pero otras veces nos enseña a esperar con paciencia y confianza. Cuando oramos con fe y persistencia, estamos demostrando que confiamos en su tiempo y en su voluntad. Dios siempre escucha, pero actúa en el momento perfecto. Fortalecer la vida de oración transforma nuestra manera de vivir. La oración nos da paz en medio de la tormenta, dirección cuando no sabemos qué hacer y fortaleza para enfrentar cualquier desafío. Elías oró y el cielo se cerró por 3 años. Oró nuevamente y la lluvia regresó. Santiago 5, 17, 18. La oración mueve lo imposible, pero necesita ser constante. No permitas que la falta de oración debilite tu relación con Dios. Decide hoy fortalecer tu vida de oración y verás cómo Dios obra en cada área de tu vida. La batalla más grande que un creyente enfrenta no está en el mundo exterior, sino en su propia mente. El enemigo intenta sembrar dudas, miedo y mentiras en los pensamientos para alejarnos de Dios. Por eso, la Biblia nos exhorta a transformar nuestra manera de pensar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Nuestra mente es el campo de batalla donde se define si vivimos en fe o en derrota. Renovarla significa reemplazar las mentiras del enemigo con la verdad de Dios. Si alguna vez has sentido que no eres suficiente, que no tienes propósito o que no puedes cambiar, es porque has permitido pensamientos equivocados. Pero Dios quiere cambiar tu mentalidad para que veas las cosas como Él las ve. La forma más poderosa de renovar la mente es a través de la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, sino el manual de vida que transforma nuestra manera de pensar. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, respondió a cada ataque del enemigo con la Escritura. Escrito está, Mateo 4, 4, 10. Esto nos enseña que la mejor defensa contra los pensamientos negativos es conocer y declarar la palabra. Cuando el enemigo intente hacerte creer que eres débil, declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cuando el miedo quiera paralizarte, recuerda, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda Timoteo 1:7. Pero no basta con leer la Biblia ocasionalmente, es necesario meditar en ella día y noche. Josué recibió una instrucción clara: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Josué 1:8.
La meditación en la palabra renueva el corazón y alinea nuestra vida con la voluntad de Dios. Un consejo práctico es escribir versículos clave y colocarlos en lugares visibles, como en el espejo, en la nevera o en el celular, para recordarlos y declararlos constantemente. Renovar la mente también implica vigilar lo que consumimos diariamente. Muchos cristianos luchan con pensamientos de ansiedad, inseguridad o pecado, porque alimentan su mente con contenido que no edifica. La Biblia dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. ¿Qué estás permitiendo que entre en tu mente? Lo que consumes determina en qué crees. Si llenas tu mente con la palabra de Dios, empezarás a pensar, a hablar y actuar conforme a su voluntad. Renovar la mente es un proceso continuo, pero trae una transformación radical. Cuando la mente es cambiada por la verdad de Dios, la vida entera se alinea con su propósito. No importa cuánto tiempo hayas pensado de forma equivocada, hoy es el día para empezar. Llena tu mente con la palabra, declara las promesas de Dios y deja que Él transforme tu manera de pensar. La vida que siempre has deseado comienza con un cambio en tu mente. Uno de los mayores errores que un creyente puede cometer es vivir esperando el momento perfecto para actuar. Dios nos da instrucciones, sueños y propósitos, pero muchas veces postergamos lo que Él nos ha llamado a hacer. Sin embargo, la Biblia es clara. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. No basta con orar y esperar. Es necesario dar pasos concretos en la dirección de lo que Dios ha prometido. Noé no esperó ver la primera gota de lluvia para construir el arca. Obedeció a Dios con fe, aunque todo parecía estar en su contra. Génesis 6:14-22. Si él hubiera dudado o pospuesto la construcción, la historia sería diferente. ¿Cuántas bendiciones has perdido por no actuar en el momento en que Dios te llamó? El enemigo quiere que pospongamos nuestro propósito, haciéndonos creer que aún hay tiempo. Pero la Biblia nos advierte: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Proverbios 27:1. Dios no nos promete oportunidades eternas. Hay puertas que, si no cruzamos en el tiempo correcto, se cierran. Muchas personas sienten el deseo de buscar más a Dios, servir en la iglesia o comenzar un nuevo camino en la fe, pero siguen esperando un mejor momento. La verdad es que el mejor momento es ahora. Si Dios ha puesto un llamado en tu corazón, no lo dejes para después. Cada retraso es una oportunidad perdida para ver su gloria manifestarse en tu vida. La indecisión es un arma que el enemigo usa para estancar a los hijos de Dios. Muchos cristianos pasan años preguntándose si deben dar un paso de fe, mientras otros, con menos recursos y menos conocimiento, avanzan y ven milagros. Dios no usa a los más preparados, sino a los que están dispuestos. David no esperó ser un guerrero experimentado para enfrentar a Goliat. Tomó acción en el momento correcto y la victoria fue suya. 1 Samuel 17:45-50. Si Dios ha puesto un propósito en tu vida, deja de esperar sentirte listo y empieza a moverte en fe. Tomar acción también significa dejar atrás el miedo al fracaso. Muchas personas no avanzan porque temen equivocarse, pero Dios no busca perfección, busca obediencia. Pedro solo experimentó el milagro de caminar sobre el agua porque tuvo la valentía de salir del barco. Mateo 14:29. Aunque tuvo dudas y comenzó a hundirse, Jesús lo sostuvo y lo llevó de regreso a salvo. Dios no te pide que seas perfecto, solo que confíes en Él y des el primer paso.
Si te equivocas en el camino, su gracia te sostendrá. Pero si nunca lo intentas, nunca sabrás lo que Dios tenía preparado para ti. El tiempo es un recurso que no se puede recuperar. Cada día que pasa sin actuar en la voluntad de Dios es un día perdido en su propósito. Jesús fue claro cuando dijo: La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Mateo 9:37. Esto significa que hay mucho por hacer en el reino de Dios, pero pocos están dispuestos a actuar. ¿Eres de los que observan o de los que se levantan y obedecen? No dejes para mañana lo que Dios te está pidiendo hoy. Toma acción, confía en su guía y verás cómo las puertas comienzan a abrirse en tu vida. Ahora que conoces las 7 cosas que Dios quiere que hagas, la pregunta es: ¿qué paso vas a tomar hoy? No basta solo con escuchar. Dios está esperando acción. Recuerda, cada gran transformación comienza con un simple acto de obediencia. No dejes que el miedo, la duda o la comodidad te detengan. Dios tiene un propósito poderoso para tu vida, pero requiere que des el primer paso. Déjame en los comentarios, ¿cuál de estos 7 puntos habló más a tu corazón? Quiero leer tu testimonio y orar por ti. Y si este mensaje fue de bendición, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos que fortalecerán tu fe y te acercarán más a Dios. Ahora, no te vayas todavía, porque en la pantalla está apareciendo otro video que profundiza aún más en cómo caminar en la voluntad de Dios. Haz clic y sigue aprendiendo, porque Dios tiene más para ti. Nos vemos allí. Soy José, y que Dios te bendiga grandemente.